Siempre habrá objetivos o metas que alcanzar. Lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación. Donde le damos voz a tu interior. Somos Maestría del Ser y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz de Sanación. ¿Cuántas veces hemos adentrado en nuestro camino la idea de la espiritualidad? Ya sea como un camino, una elección que nos permita crecer o aclarar muchas ideas o muchas dudas, y simplemente por el ritmo mismo de la vida tratamos de encontrar la forma más práctica que nos acerque a la espiritualidad. ¿Realmente eso sería posible? ¿Hacer una espiritualidad práctica? Yo creo que sí se puede, pero yo creo que está en el fundamento, en la creencia, en el cómo cada quien lo ejercemos, porque a lo mejor también nos han preguntado, ¿no? Quieren introducirse en el tema espiritual para resolver situaciones, que no digo que no esté bien, pero es como precisamente por la solución como inmediata, ¿no? Como si fuera una técnica, aunque hay disciplinas, pero pareciera como una fórmula y entonces en consecuencia resolverá las cosas. Entonces pareciera es como tener ya el resultado de una forma como inmediata, que es a lo mejor ahí es donde está la pregunta, ¿no? ¿Por qué la inmediatez o la rapidez por ejercer la espiritualidad? Sí, yo creo que va muy de la mano justamente con la manera en la que en general vivimos, por la inmediatez, la rapidez, la facilidad y la velocidad de la información, ya sea por la tecnología o por el mismo ritmo de la vida. Entonces, obviamente, pareciera que no nos tenemos la misma paciencia cuando se trata de adentrarnos a lo profundo de nosotros mismos. Y cuando lo conectamos justamente con un camino espiritual, a lo mejor lo conectamos únicamente a través de un método, como dice Alma, de una práctica o de un conocimiento, pensando que bajo esos fundamentos que pareciera ya están comprobados o pueden ser comprobables por los mismos practicantes de esos métodos, prácticas, técnicas, etcétera, etcétera, pareciera que forzosamente vamos a encontrar la misma vía o forma de espiritualidad que quienes nos inspiran o a quienes seguimos. Y entonces pareciera que nos topamos con pared. Y entonces esos resultados que vemos en aquellas personas que nos inspiraron, pareciera que no se reflejan exactamente en nuestra propia vivencia. Y entonces nos cuestionamos el por qué no tenemos los resultados que buscamos. Más allá de no juzgar en la espiritualidad o el método, porque a fin de cuentas es como dividir qué es la espiritualidad y que hay técnicas, disciplinas que nos apoyan a ejercer en nuestra práctica, ejercer la espiritualidad. Pero siempre lo hemos dicho en nuestra perspectiva y lo hemos platicado en otros podcasts, que bueno, la espiritualidad es comprendernos qué es la espiritualidad para cada quien, ¿no? Claro, eso es lo importante. Pero bueno, dejémoslo como pues a lo mejor en unos términos de comprendernos, el conectar con nuestro interior, el sentirnos que pertenecemos a una fuente divina, el sentirnos bien en al hacer las cosas. Entonces a eso lo quiero ir, no nada más es ejercerlo en esa parte divina o en esa conexión con eso interno, sino que en esa conexión interna tú te sientas bien en todo lo que vas desarrollando. Por eso nosotros entendemos que la espiritualidad no nada más se basa en 5 minutos de meditación, en ejercicios, en una postura o en un decreto, en una afirmación. Son herramientas que nos apoyan, pero es en la constancia y en el cómo lo practicamos día a día. Por eso, entre comillas, cómo podría ser práctico cuando es realmente parte de nuestra esencia, porque es el espíritu, es nuestra conexión con nosotros y con todo. Y justamente es eso. ¿Por qué? Porque la espiritualidad no solamente es
definirlo en base a un camino o cómo bautizarlo bajo el concepto de camino espiritual o búsqueda espiritual. La espiritualidad es parte profunda en cada uno de nosotros, es nuestra propia vivencia, porque básicamente es el reflejo de cómo ejercemos la vida. Cómo ejerces tu vida es tal cual el reflejo de cómo ejerces tu espiritualidad. Y eso, ejercer la vida, no se da en una píldora, no se genera en un parpadear de ojos. Ejercer la vida es el tiempo que tú te estás dedicando a ti precisamente de eso, de vivir. Entonces, por consiguiente, el camino espiritual que corresponde a la búsqueda espiritual de acuerdo a algún método, ese camino que se despierta como tu conciencia espiritual, realmente es el reflejo de tu paz, tu tranquilidad, tu satisfacción, conforme las tareas, labores que ejecutas o que llevas a cabo a lo largo de tu vida, que a su vez también son reflejo de tu propio ser. Pareciera trabalenguas, ¿no? Pero bueno, es que para nosotros es entender que la espiritualidad está en todo, en tu trabajo, porque no necesariamente tenemos que dedicarnos a esto, sino en el cómo realizas tu trabajo, cómo llevas a cabo tus convivencias familiares, en el cómo cocinas, en el cómo haces ejercicio, en cada actividad en la que tú estás, en esa conexión contigo, cómo lo haces, de buenas, de malas, en la disposición, cómo desarrollas tu trabajo, en la disposición, el saber que estás ayudando, que tienes esa capacidad de ejercer ese puesto en el que estás, o sea, cómo está nuestra conversación con nosotros mismos. Por eso entendemos que en la practicidad no nada más es sí, dame esto y ya, y lo resuelvo rápido, o en el repetir nada más 5 minutos algo, sino en la conciencia, vamos, en la comprensión, en la profundidad, ¿no?, con la cual estás haciendo cada actividad, desde hacer ejercicio, desde leer un buen libro, el caminar, el estar en contacto con la naturaleza, entonces practicar disciplinas alternativas, una oración, un mantra. Cada cosa te lleva a una conexión espiritual. Entonces, ahí es donde es la pregunta, ¿cómo lo hacemos práctico o no? Exactamente. Entonces, inclusive va evolucionando el término. Ya en lugar de decir espiritualidad práctica, que pareciera que es el reflejo de lo rápido, de lo inmediato, de lo comprobable, entonces se transforma en práctica de espiritualidad. Cuando hablamos de práctica de espiritualidad, como bien dice Alma, esto, digamos, se propaga o se expande a lo largo de las 24 horas de tu día. Tu práctica de espiritualidad no solamente inicia con un agradecimiento y termina con un amén, por decirlo así. Al contrario, que inclusive ese agradecimiento y ese amén o ese agradecimiento de cierre, que conforma como cotidianamente estamos acostumbrados a una oración, eso se distribuye a lo largo de tu día. Entonces, el que tú te desenvuelvas, ya sea en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que vayas, todo eso conforma lo que llamaríamos metafóricamente tu oración. Quiere decir que cuando hacemos una oración, estamos conectados desde la forma más profunda, con nuestro corazón, con nuestro entender, con nuestra comprensión, con esa intención, con ese deseo, con esa petición. Todo eso está reflejado a lo largo de cómo transcurres tu día a día. Y con ese corazón, con esa buena voluntad, con esa amabilidad, con esa cortesía de ti para ti, ese es el primer reflejo de tu camino espiritual. Ahora, eso no significa el que pareciera que está mal el ser práctico. Y entonces entonces va a ser espiritual porque ejercemos 3, 5, 10 horas o todo el día. Claro que puede ser práctico en el sentido de que lo haces tan constante, lo haces tan parte de ti, que entonces se vuelve práctico porque lo crees, porque tienes fe, porque sabes que se está dando, porque confías en ti, hay seguridad en ti.
te sabes sumergido en el amor mismo y entonces te reconoces. Y eso no significa que no puedas tener momentos emocionales, estés enojado, triste, te sientas angustiada, preocupada, pero que en su momento sabes que puedes regresar. Entonces, ¿dónde se vuelve lo práctico? En saber que tienes esa confianza y que es una práctica constante a pesar de la inseguridad que se pudiera presentar, y vuelves a ti. Y entonces, claro, que entonces tu energía lo empieza a creer como el ejercicio, agarras condición, que llega un momento entonces que pareciera que estás manifestando de forma inmediata. Entonces ahí es donde se vuelve práctico, porque lo crees, porque lo haces fácil, sin esfuerzo. Ahí es donde yo entraría en lo práctico. Es fácil y sin esfuerzo porque lo crees, porque te conectas, porque se vuelve en esa armonía, en ese flujo como la música. Vas a un ritmo que todo se vuelve natural. Exactamente. Cuando todo esto recobra, porque no quiere decir que sea algo que no esté presente en ti. Está presente en ti aunque tú no lo hagas consciente. Está presente en ti porque, como decimos, es parte de tu vida. Pero cuando te das cuenta que es algo natural y que en esa naturalidad está cada una de tus decisiones, de tu comportamiento, de tu forma de pensar, de la capacidad de expresar tu forma de sentir, y todo va en esa armonía, en esa sutileza, todo se vuelve espiritual. Entonces, hasta tu trabajo tendrá sus tintes de espiritualidad, que ya los tiene, pero ahora lo harás consciente. El estudio será lo mismo. La labor o la relación con 1, 2, 3 personas, sean cercanas o no, tendrán la misma naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque van a ser un reflejo de lo transparente o lo honesto que en todo momento se proyecta por ti. Entonces ahí es donde esta espiritualidad práctica se vuelve la constancia de tú ser tú, o tú siendo tú, y por eso mismo se vuelve como práctica de espiritualidad. Bien, pues hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias, y ya sabes, pues te dejamos abierta la invitación a que consultes nuestra página maestriadelser.com. maestriadelser.com, y puedas ver pues todos los cursos, terapias, actividades que tenemos para ti y que sabemos te pueden ser de utilidad. Ya sabes, te acompañamos con este podcast donde quiera que vayas. Te agradeceremos mucho que también lo puedas compartir con quien tú consideres que pueda serle de ayuda, y te invitamos a que nos ubiques en todas las redes sociales como Maestría del Ser. Estamos en YouTube para que te suscribas a nuestro canal y también puedas escuchar a través del canal este podcast. Estamos como Maestría del Ser, Edgar y Alma. Te agradecemos mucho estos minutos de tu atención, te dejamos un gran abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda, lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. luz de sanación Donde le damos voz a tu interior.